minutos y tenemos el gustazo de tener a dos amigos aquí en el estudio Patrick Rice para hablar un poco del pasado y del presente. Tenemos el gusto de saludar a Rodrigo Ávila Huidobro, antropólogo, compañero de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo anda, flaco? Buen día, Luquitas, ¿todo bien? Sí. Un gusto estar acá en la gráfica. Oyente, ¿no? Sí, oyente habitual. Y luego también saludamos a Guillermo Martín Cabiasca, está siempre con el doble... Guillermo Martín Cabiasca. Guillermo Martín Cabiasca. Bueno, autor de varios libros y docente de distintas universidades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires. Y le decimos Willy, como para... Está bien. Como es un amigo de la casa. Arranquemos por la historia. Bueno, hoy es nuestro Día de la Bandera, recordamos a Manuel Belgrano, y yo quería hacer eje en Jujuy, para poder pensar también lo que está ocurriendo hoy, donde Morales dio marcha atrás con la cuestión de los pueblos originarios, es decir, con la cuestión de la propiedad de la tierra, pero a la vez dice vamos para adelante con la represión. Y hay raíces profundas que tienen que ver con Manuel Belgrano, con Jujuy. ¿Cuál es la importancia de remarcar hoy, Guillermo, el éxodo jujeño? ¿Qué fue el éxodo jujeño? Bien. Mira, nosotros cuando hablamos del éxodo jujeño, cuando hablamos de la guerra de la independencia en lo que ahora es la frontera norte argentina, no olvidemos que en esa época estábamos en un periodo de justamente la guerra de la independencia, en la cual a lo sumo podemos pensar como un espacio político heredado de la colonia, que es el virreinato. Por lo tanto, ahí no estamos hablando de una frontera, ¿no? Estamos hablando de Jujuy, que es un espacio de transición, todo lo que es Jujuy, Salta y Tarija, ¿no? Que era más o menos un mismo espacio. Un espacio de transición a lo que es entre las zonas del Río de la Plata, ¿no? La zona y el Alto Perú, ¿no? Y cuando digo un espacio de transición me refiero en dos aspectos, ¿no? Un espacio de transición como formaciones sociales y un espacio de transición en términos logísticos, ¿no? No olvidemos que hasta ahí llegaban las caravanas con un tipo de transporte en carreta y pasaban a otro tipo de transporte en mulas y demás, ¿no? O sea que, y eso se producía todo en la zona de Salta, Jujuy. Y por otra parte, un espacio de formaciones sociales también, ¿no? Y tiene que ver con los desarrollos diferentes de la guerra de la independencia en toda esta zona y en la zona del Alto Perú y en la zona del resto de las provincias del Río de la Plata, ¿no? Estamos hablando de una zona donde la población indígena realmente estaba, o sea, había una civilización precolonial muy sólida, ¿no? Que era, y digamos, el Imperio Español, o sea, se estableció sobre una base tributaria más firme, ¿no? Explotando el trabajo servil con las formas que siguió en la colonia, ¿no? Que en la colonia española, que tenía la mitad. Bueno, son diferentes tipos y otros tipos de formación de servil en el norte, que en el Alto Perú, en Perú, pero que en el norte argentino todavía tenía su presencia, y se nota también en la conformación de nuestro país, ¿no? Las diferencias que hay en diferentes partes. La situación en el Río de la Plata es diferente, la situación en las provincias es diferente, también tiene que ver porque vos no te encontrás con poblaciones que ya tienen un nivel de civilización más importante, ¿no? Hoy no se estila decir eso, yo prefiero hablar en forma moderna y hablar literalmente así. Digamos, no es lo mismo pueblos que desarrollan, que son urbanos, que desarrollan la explotación y producen excedentes abundantes, como eran los pueblos andinos, y en esta zona no había, ¿no? En nuestra zona. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando del éxodo jujeño? Bueno, nosotros sabemos también que hubo, les sabido desde la escuela primaria, no sé si ya siquiera se estudia eso, por ahí mi hijo no lo sabe, yo se lo tengo que contar porque en la escuela no lo aprendió, ¿no? Yo lo sabía de la escuela primaria, ¿no? Bueno, hubo 3 campañas al Alto Perú, bla, 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 ¿no? Cuando se produce la primera derrota, bueno, digamos, es enviado a Belgrano a hacerse cargo del Ejército del Norte, los restos del Ejército del Norte que vienen bajando desde lo que hoy es Bolivia. Y está la idea de que, bueno, el ejército absolutista, el ejército español, no es español porque sean españoles lo que lo integra, ¿no? Pero el ejército absolutista, llamémoslo, que defiende la posición
colonial más sólida, ¿no? Tampoco estamos hablando de un momento en el cual se hubiera declarado la independencia, ¿no? Todavía estamos hablando en el cual todavía la cuestión de la independencia estaba en discusión, ¿no? Belgrano tiene que reaglutinar y rearmar una fuerza en el norte capaz de dar batalla. Ahí cuenta exclusivamente con la población local y con los restos del ejército que viene bajando del norte, que serán unos 800 hombres. Y con la resistencia que en algunos lugares del norte, porque hubo un periodo previo juntista en el Alto Perú, ha habido nuevos levantamientos y van a surgir, son los embriones de los de que después de la segunda campaña del Alto Perú van a ser las llamadas por la historia, en realidad el nombre se los dio Mitre, ¿no? De republiquetas, ¿no? Que son los diferentes focos de resistencia patriota en el Alto Perú. Bueno, ahí se empiezan a establecer algunos de ellos, son derrotados, finalmente bajan las tropas de Tristán, de Goyeneche y demás, y Belgrano tiene que cumplir la orden de replegarse. Para replegarse usa una estrategia que es una estrategia militar muy común, que se usa actualmente, ¿no? Que es la estrategia de tierra arrasada, ¿no? Vos, al enemigo, no le dejas nada en el camino, no le dejas capaz, porque todos sabemos que para avanzar sobre un territorio, y en esa época aún más que hoy, porque hoy disponemos de mejores medios de transporte, pero hoy es así también, vos cuando estirás mucho tu logística desde tus bases de operaciones y tus fuerzas tienen que abastecerse, tienen que comer, tienen que alojarse. Tierra arrasada es quemar todo, ¿no? Destruir todo, no dejar nada, claro, no dejar nada. Entonces lo que se resuelve es que la población de Jujuy se repliegue hacia el sur, ¿no? Vamos a un detalle para no hacerla tan larga, porque después quiero meterme en... Sí. Que es la contradicción que hubo ahí con la oligarquía local, ¿no? Claro, bueno, no poderosos. No es que hubo, no es que toda la población jujeña respondió a la orden de Belgrano. De hecho, la orden de Belgrano era una orden. Explicaba todo amablemente, podríamos leerla, ¿va? No la puedo recitar. Y en un punto se dejaba de discutir. Y en un punto decía, bueno, el que no venga lo fusilamos, digamos, ¿no? Y el éxito estuvo llevado adelante por la mitad de la población, ¿no? Específicamente la mitad de la población. Sepamos que los sectores en una formación social de ese tipo, una amplia mayoría de los propietarios criollos, a diferencia de otras regiones, estaban asentados sobre fuertes bases serviles, y el avance del proceso independentista, se puede discutir el nivel de profundidad y lo que sea, pero el avance del proceso independentista implicaba en ese momento, en esas zonas, un cierto quiebre del orden social existente, o podía significarlo. Eso fue el producto después de todas las luchas que hubo posteriormente y cómo se hayan resuelto, ¿no? Diferente forma en Bolivia, diferente forma en nuestro norte, diferente forma en la zona rioplatense. Claro. Pero implicaba eso, los importantes sectores de la élite preferían que volviera el ejército realista y volviera a poner las cosas en orden como estaban. Por eso el éxodo estuvo llevado adelante por aproximadamente la mitad de la población, pero no se le dejó al ejército realista ningún tipo de... O sea, el éxodo fue con todos los bienes existentes en la zona. O sea, se cosechó o se quemaron todas las cosechas, se llevó todo el ganado, sí, todos los bienes materiales existentes. Eso. Rodri, y para pensar el presente, ¿no? De este Jujuy, del que estamos hablando tanto estos días. Sí, para pensar, igual lo escuchaba acá Guillermo, obviamente estos son temas que dan ganas, digamos, tendríamos que hacer un programa tipo el del Loco y el Cuerdo, digamos, de 6 horas, ¿no? Hablando de esto porque da para mucho. Creo que mientras lo escuchaba, hacía varios apuntes. Por un lado el de la formación de lo que hoy es nuestro norte, que efectivamente es distinta a otras regiones del país, entonces eso hay que tener presente cuando hablamos de nación, una nación argentina que es muy diversa en su composición, ¿no? O sea, no somos un país geográficamente limitado, digamos, homogéneamente, sino que es un país que tiene una diversidad importante. ¿Es decir que no bajamos de los barcos? En parte sí, en parte no, ¿no? Y como dicen siempre los que militan
la negritud, ¿no? Que no solo barco de migrantes, sino también barcos esclavos. Pero me quería detener en dos cuestiones. Primero, lo que es Jujuy, efectivamente, es la formación y la historia que sintéticamente refería Guillermo, pero también tenemos las tierras bajas, ¿no? Acá me quería meter en este debate de las formaciones sociales y las civilizaciones. Yo creo que efectivamente no es lo mismo lo que eran los pueblos de tierras bajas, por ejemplo los guaraníes que hoy ocupan toda la zona de los ingenios azucareros, todas las poblaciones del Gran Chaco, que eran pueblos nómades o agricultores incipientes, que paradójicamente en esa clasificación de mayor o menor desarrollo, los que tuvieron menor desarrollo económico fueron los que tuvieron más éxito en resistir la colonización europea, ¿no? Entonces, ahí hay como una contradicción que siempre fue muy, muy rica en la discusión historiográfica, en la discusión antropológica, que los que tuvieron mayor capacidad de resistencia a la conquista y colonización eran quienes en ese esquema evolucionista no evolucionista, en algunos casos evolucionista, y en pensar cuál es el grado económico y la complejidad social, los de menor complejidad aparentemente eran más capaces de resistir al dominio. En parte, bueno, su nomadismo hacía que fueran más móviles, digamos, las tácticas de la logística, las tácticas de la guerra, tenían mayor capacidad para hacer frente a la conquista, y por otra parte una diferenciación social, quizás una sociedad más horizontal o con menor diferenciación interna en términos de jefaturas, de liderazgos, también hacía más difícil, eran subjetividades, diríamos hoy, menos propicias al mando, digamos, y mucho menos un mando externo. Por otra parte, esta discusión de la civilización no es menor. ¿Por qué? Porque muchas veces prevaleció en la Argentina, y ya hablo en la Argentina republicana y en la Argentina moderna, la idea de que el progreso y la civilización es algo inevitable, entonces yo lo que tengo que hacer es acelerar los tiempos, ¿no? Si yo tengo una población que es cazador-recolector en estas clasificaciones, bueno, tengo que hacer que llegue a proletarizarse, tengo que hacer que llegue a un modo moderno de vida. Y eso fue también lo que sucedió en gran parte de la historia argentina, por un lado persiguiendo al gaucho, que sabemos que ahí hubo una proletarización forzosa, porque el gaucho no necesitaba conchavarse de peón para ganarse la vida, porque tenía la vaca, tenía su pequeño cultivo. Todo, claro. Y lo mismo pasaba con los pueblos indígenas de esta región del Chaco, y hay una conquista que es menos conocida que la conquista del desierto, que algunos le dicen la conquista del desierto verde, que es todo el dominio militar y político de toda la zona que hoy sería parte de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, parte de Salta, Jujuy. Y una de las motivaciones de esta conquista, de esta consolidación del Estado Nacional, era la mano de obra, digamos, a diferencia del sur, donde había quizás una prioridad de la tenencia de la tierra. En el Chaco lo que buscaban, y ahí entra la industria azucarera, necesitamos brazos, digamos, ¿no? Y hay mucho laburo histórico en relación a pensar, bueno, hago así el gesto con el teléfono, no era un teléfono, ¿no? Pero el patrón Costas de la época diciendo, che, bueno, necesitamos, viene la zafra, necesitamos mano de obra, y el ejército iba, recorría las tribus guaraníes, Cuom, ¿no? O sea, todas esas etnias que son de las tierras bajas, como se dice comúnmente en la antropología, y los arriaban forzosamente a la industria de la caña. Entonces acá conviven modos de servilismo o de semi-esclavitud o de trabajo forzado con producción moderna como era la industria azucarera. Esto, digo, también es parte de Jujuy, tiene una riqueza muy rica, a grosso modo, entre lo que serían los pueblos de la quebrada, los pueblos de los valles, claro, y los pueblos de los llanos, ¿no? O de la zona de Yungas más, que es el inicio, la frontera entre los Andes y el Chaco. Y esa diversidad sociocultural, digamos, también atraviesa toda la historia, todos nuestros 200 años de historia, y para entender también el mapa de hoy, ¿no? Por ahí en las protestas vimos que estaban los guaraníes, que por ahí tenían los cortes, protagonizaban los cortes en la zona de San Pedro, de Ledesma. Después tenés los collas que están en la zona en Abrapampa, que han bajado, sí, a la quebrada. Que han marchado desde La Quiaca hasta San Salvador. Exacto. Y el último apunte,
para seguir con el diálogo, el último apunte que quería hacer, que me parece que acá lo importante es pensar los pueblos indígenas en la política, ¿no? O sea, ¿qué política tiene en este caso el movimiento nacional y popular, si lo entendemos como el movimiento que puede hoy, ¿no? Un 20 de junio que puede liderar un país independiente? Bueno, ¿qué relación tiene? Si los ha incorporado a lo largo de estos 200 años, ¿cómo los ha incorporado? Si los ha tomado como interlocutores, si los ha negado. Creo que nuestros patriotas tenían mucho más claro que eran sujetos políticos, eran actores políticos con los que había que negociar, con los que había que trazar, él bien lo menciona, digamos, bueno, hay que negociar, eso implica romper una servidumbre colonial. Ese proceso, a lo largo de los 200 años, hay que hacer, por supuesto, un análisis más complejo. Complejo, pero sí. Es muy ambivalente, y hoy en día yo creo que gran parte de la clase política, sobre todo la que reside acá en el área metropolitana, que es la que manda. Que es la que manda. Creo que muchos se enteraron de que había pueblos indígenas en la Argentina y de que son sujetos importantes, estratégicos. Bien. A la hora de pensar el país. Me la dejás picando. Yo decía, Guillermo Cabiasca, que la Constitución del año 94, podemos decir, encierra varias contradicciones. Una tiene que ver con provincializar los bienes comunes, los recursos naturales, que vemos como Morales, por ejemplo, está parándose sobre el litio, y la mesa del litio como una estrategia de profundizar esa provincialización, donde están las corporaciones, donde está, por ejemplo, la norteamericana Livent. Y a la vez también lo que hizo la Constitución del año 94, el marco de una discusión a nivel internacional, Naciones Unidas, etcétera, es reconocer los derechos a los pueblos originarios, que lo que se va dando, por ejemplo, en el sur, y también se está dando en Jujuy, es una resistencia a esa avanzada extranjerizadora. ¿Cómo pensar la Constitución del año 94 en el marco de lo que, por ejemplo, pasa en Jujuy? La Constitución del 94 la podemos enmarcar desde varios aspectos, ¿no? Pero uno, me parece que está pensada dentro de lo que fue el Consenso de Washington y demás, en una evolución histórica que se creía era indefectible, ¿no? Que ahora está en discusión militar ya directamente, que era el fin de los estados-nación tradicionales como sujeto de soberanía absoluta. O sea, la idea de soberanía absoluta, moderna de soberanía, ¿no? Pueblo-nación, un pueblo, una nación, era la idea básicamente, por más que hubiera naciones que tenían muchas diversidad en su interior. La idea ideal de la soberanía moderna está basada en un pueblo homogéneo y en una estructura estatal que ejerce plena soberanía sobre el territorio. La idea de soberanía posmoderna sería, por llamarlo de alguna forma, y que la Constitución del 94, en parte, ¿no? Y otras formas tienden a pensar más en que avanzamos hacia un mundo globalizado, en el cual la libre circulación de personas y bienes debe estar garantizada para garantizar una nueva forma más global y más integrada de acumulación de capital de las grandes corporaciones, ¿no? Sí. En ese sentido, surge, en ese sentido se enmarcan la mayoría de las cuestiones que están incluidas ahí, inclusive las que nosotros podemos ver como, bueno, positivos. Reconocer a la comunidad originaria es importante, ¿no? Pero reconocer la comunidad originaria en nuestra Constitución está pensado de la misma forma que se piensa la disgregación de Turquía, Irak o Siria con los kurdos, digamos. ¿A qué me refiero? No es que los kurdos no tengan derechos en esos lugares, sino que, los Estados Unidos, digamos, las grandes potencias o los grandes capitales están pensando en crear focos de conflicto, fragmentación. Focos de conflictos y fragmentación, claro. Entonces, el caso de Irak es muy interesante. No, digamos, claramente los kurdos en Irak, sobre todo, han jugado como peón en el imperialismo, pero podemos verlo en Yugoslavia, podemos verlo en todos lados, y seguramente ahora, cuando hablaba la compañera recién, los vamos a ver en Rusia en el futuro, con todas las minorías que tiene. Esto no quiero decir, es que la contradicción esa existe. Yo tengo una visión más peronista al respecto, peronista del original, ¿no? En el sentido de que una sociedad en la cual se plantea la construcción de un pueblo con todas sus diversidades, pero en el cual todos tienen la posibilidad de desarrollarse
inclusivamente dentro de esa nación, evidentemente no va a tener este tipo de, digamos, conflictos que tiendan a la disgregación nacional. Cuando vos planteás una estructura en la cual los grandes capitales transnacionales plantean la organización social de tu propio territorio, evidentemente el interés futuro para ser parte de una unidad nacional que te excluye y se va perdiendo. Rodri, ¿qué decís? No, acuerdo en esto último. Vuelvo a la idea de hacer política, ¿no? Porque me parece que estas discusiones nos tienen que servir para orientar la práctica. Por ejemplo, Perón en 1953 nombra a Jerónimo Maliqueo como director del Instituto de Protección del Aborigen, ¿no? Que es muy interesante porque hay trabajos de Jerónimo Maliqueo, en esa época decía araucano, hoy por ahí diríamos mapuche, ¿no? O sea, vos fijate, después de ese nombramiento no hubo en la Argentina el INAI, que sería lo que hoy en la Argentina postdictadura, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, es el organismo, en 40 años de democracia nunca estuvo a cargo un indígena. Entonces, ¿esto qué significa? Que Perón, porque también acá hay que entender la contradicción, por ejemplo, Maliqueo discutía con gendarmería, con ¿cómo se dice? Con autoridades de gendarmería en Patagonia, porque gendarmería apoyaba a los estancieros que alambraban los campos que eran de comunidades indígenas. El tipo iba, los carajeaba, les planteaba que no podían, bueno, conflictos, digamos, un Estado que obviamente tenía una dirección política muy clara, pero que seguían habitando conflictos entre distintos intereses. Ahora, y esto lo recuerda Eulogio Frites, que en esa época era un joven colla que estudiaba abogacía en Buenos Aires, que dentro del movimiento indígena es uno de los referentes, digamos, que ellos siempre nombran como de sus próceres. Era ayudante de este Maliqueo, y el tipo recuerda en sus encuentros con Perón como Perón, digamos, de alguna manera decía un nosotros, que donde se incluía como indígena, y por otro lado era un nosotros amplio de la nación argentina, y estaba esta contradicción entre, bueno, sos ciudadano, en tanto ciudadano argentino tenés todos los derechos que tiene que tener cualquier ciudadano argentino, pero tenés una especificidad histórica. Perón decía que los aborígenes o los indígenas o los originarios, ¿no? Acá la palabra creo que es secundaria. Él decía que los aborígenes eran el primer proletario de América, porque reconocía que había una genealogía de expoliación, y que en el presente de esa primera mitad del siglo XX, las consecuencias de esa colonización todavía eran vigentes y eran tangibles. Por eso había muchas acciones que eran de promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, esto, digamos, yo estoy de acuerdo con que la Constitución del 94 claramente es una constitución impulsada desde el poder global, digamos, eso. Claro. Pero también lo que te van a decir los indígenas es nuestros mayores, y acá lo mencionan a Frites, que estuvo en el debate del 94, que es falleció el 2015, ¿no? Pero un personaje muy, muy rico, porque atravesó la década del 40, 50, 60, 70, haciendo política. Después, obviamente, la dictadura también, los pueblos indígenas también bajaron la cabeza, o sea, se sumergieron, digamos, el periscopio, ¿no?, bajo superficie, y después emergen de nuevo en los 80. Y lo que ellos te dicen es, ojo, que también ese artículo del 94, los constituyentes no lo querían poner al principio. Nosotros tuvimos que patear la puerta, nosotros tuvimos que meternos en el debate constituyente, tuvimos que hacer política con algunos constituyentes que eran más afines. Después, seguramente, el contexto que Willy menciona fue propicio, fue favorable para la inclusión de ese artículo, pero también hay una pelea. Entonces, vuelvo al punto anterior, ¿vamos a hacer política con los pueblos indígenas o no vamos a hacer política con los pueblos indígenas? Yo creo que eso es lo más importante, digamos, de plantear en esta mesa. Y ojo, porque la derecha hace política. Claro. Por un lado estigmatiza, pero por otro lado construye también. Y Morales, no nos olvidemos que el acto del 2015 de Mauricio Macri de cierre de campaña fue en la quebrada de Humahuaca, claro, en ese monumento hermoso que hay en Humahuaca, ¿no? Que es y el tipo se apropió, digamos, de un contenido espiritual, simbólico, gigante, y vos tenías la contracara, era nosotros hablando de la platita en el bolsillo, digamos. Entonces, ojo, que
la derecha hace política con los pueblos indígenas. Por un lado, después si nos queda tiempo vamos a comentar otra cosa, pero Morales es un claro ejemplo y hay un personaje que se llama Natalia Sarapura, que es una líder indígena, que es del moralismo, digamos, de Juntos por el Cambio. Al tema del territorio, Willy Cabiasca, uno va a la Patagonia y también ha pasado en Jujuy, en este proceso de lucha contra la constituyente. Decíamos que encierra contradicciones la Constitución del 94, pero a la vez vemos que la defensa del territorio tiene esos artículos como herramienta. Es decir, acá la idea de avanzar como transnacionales, por ejemplo, del litio, para el saqueo de Jujuy, topó con la resistencia indígena, topó con la resistencia de las y los jujeños, y que tiene, bueno, es lo que ayer dio marcha atrás Morales. Entonces ahí me interesa el apunte que hace Rodrigo de, bueno, mirá que ese artículo se metió por una pelea popular. Tendremos que construir otra constitución, sin lugar a duda, que tenga justamente los pueblos originarios incluidos con sus derechos, pero tenemos que volver a la cuestión nacional, que hoy está quizás tan lejana, ¿no? Cuando vemos que las provincias se sientan ya directamente con las corporaciones. Yo justamente hablaba del tema de dispersión de la soberanía, ¿no? O sea, que la soberanía esté concentrada tampoco significa que vos podés tener un alto nivel de integración del Estado, ¿no? Y no significa que esté integrado el pueblo en el Estado, en el gobierno, ¿no? Y el Estado puede usar sus poderosas herramientas para oprimir a la mayoría, para producir un proceso de entrega, como lo conocemos, o para crear una estructura con un Estado fuerte, pero conducida por una oligarquía totalmente sumisa a la diversión internacional de trabajo y a la creación de una formación terrateniente, claro, como la que conocemos, ¿no? De hecho, el Estado oligárquico argentino tiene sus virtudes. Su virtud frente a otro Estado oligárquico regional es que era el más fuerte de todos, pero no dejaba de ser un Estado oligárquico que construyó la Argentina agropastoril que conocemos, ¿no? Para sintetizar, ¿no? Muy brevemente. Con eso quiero decir que la reivindicación de la unidad de la soberanía es muy importante, pero también todo encierra sus cuestiones, ¿no? ¿Para qué proyecto de país? Claro, ¿para qué proyecto de país? A ver, nosotros no podemos tener ningún proyecto de país si no conseguimos recuperar las herramientas que nos permitan ejercer la soberanía sobre el conjunto de lo nuestro, ¿no? Después tenemos que ver la forma en la cual se estructura una forma de gobierno, una forma de representaciones, una forma de participación popular que tome en cuenta inclusive, porque nosotros por ahí pensamos, no quiero ser muy fuerte en esto, ¿no? Pero si uno piensa el país desde la realidad en la que vive, la realidad que vive es Buenos Aires, con sus características propias. El país tiene que ser pensado desde todos lados y de ahí sacar una forma de pensar un país unificado, ¿no? O sea, nosotros no podemos pensar el país de Buenos Aires, pues no encontramos que en Jujuy, en Tierra del Fuego, las problemáticas o misiones, las problemáticas y las características de las formaciones sociales y la historia de esas regiones tienen su particularidad, y los actores sociales y las clases y los pueblos que forman parte tienen su particularidad, y todo eso, desde abajo hacia arriba, construye una unidad política que permita generar ese ejercicio, llamémoslo unificado, más que centralizado, unificado de la soberanía. En esto que vos me decís, una de las herramientas de la Constitución del 94, que tiende a no solo digamos que no solo la Constitución del 94 dispersó el ejercicio de la soberanía sobre los recursos del suelo, del subsuelo, de los mares, de todo, ¿no? Sino que también dispersó, le dio a las provincias con un argumento federalista, ¿no? Pero con un argumento federalista que terminó generando educaciones diversas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, la educación, la salud, o sea, debilitó lo que era a ver, yo no creo que las identidades hayan sido bajadas por Dios el día que descansó, el séptimo día, ¿no? Se construyen, nacen, desaparecen, se desarrollan, son construcciones sociales, hay que construirlas, no es que existe una identidad que la vamos a buscar en los alemanes en Teutoburgo, no. Existe una identidad que nosotros tenemos que construir, y a diferencia de otros pueblos, nuestra identidad está en un proceso de construcción que nunca fue acabado, ¿no? Porque nosotros somos una nación joven.
Claro. ¿No? Y en ese sentido, me parece que de los chinos, de los persas. Que tienen, que pueden buscar sus orígenes realmente, y aún ahí han tenido idas, vueltas, ¿no? Pero vos encontrás tradiciones mucho más profundas. Somos una nación en construcción y por eso requiere atender con mucho más preocupación todas estas diversidades para que confluyan en una nación unificada. Y lo que se está en discusión acá, con el tema del litio, con el tema de las peleas que está viendo en Jujuy, ¿no? En este momento, y que hay en todos lados, ¿no? Pero que ahora lo estamos viendo en Jujuy. Y no olvidemos que en los 90 también Jujuy fue un foco de resistencia muy importante, ¿eh? No olvidemos que en los 90 Jujuy fue un foco de resistencia muy importante por las características de la sociedad jujeña, ¿no? Es justamente eso. Si nosotros no manejamos nuestra propia decisión de hacia dónde vamos como colectivamente, respetando todas las partes, entonces un grupo, una élite regional que se apropia del poder político de la provincia, va construyendo las herramientas políticas sobre sus propias constituciones, en un marco general de una constitución nacional, de un Estado nacional flexible que le garantiza que pueda, y que negocia con ellos en una forma de contubernio, ¿no? Porque acá hay un contubernio con Morales. No es Morales, es Morales y todo lo que han acordado con Morales, entre ellos Guado de Pedro, todos los candidatos de los cuales hablan hoy, de lo que sería el otro espacio político, un contubernio para la explotación de litio y otros desarrollos que hay en la región. ¿Qué palabra contubernio? Y saqué la palabra contubernio porque justamente era de la década infame. Digamos. Claro, la década infame. Bueno, últimos minutos. Flaco, ¿qué te quedó? Un poco para... coincido con muchas de las cosas que acá señala el compañero, en el sentido de la necesidad de cómo se piensa esa integración nacional, digamos, ¿no? Esa construcción que al mismo tiempo reconoce una diversidad y ahí poder también habitar cierta contradicción. Somos una nación joven, pero también tenemos raíces profundas, ¿no? Hagámonos cargo de esas raíces profundas que en parte son las de los pueblos indígenas. Yo en eso sigo mucho, no porque sea un modelo que hay que copiar y pegar, ¿no? Pero me parece que el modelo boliviano es un modelo donde claramente el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas ha reforzado la soberanía del Estado. Eso no significa que no siga con un montón de contradicciones. De hecho, bueno, el golpe de Estado, todo lo que, digamos, acá se ha trabajado en profundidad, pero claramente ha mejorado, ha reforzado la capacidad del Estado-Nación de administrar sus condiciones de vida y proyectar el futuro. Y Choquehuanca dice, ¿no? Somos de piedra, porque hace referencia, tenemos 4.000, 5.000 años de historia, y creo que en Argentina también nos podemos hacer cargo de ese legado. Eso implica, porque uno va a la quebrada y se da cuenta que ahí hay mucha historia y esos pueblos lo asumen como su pasado, digamos. Eso por una parte. Y volver a cuáles son los discursos que hoy hay en juego en relación a las disputas políticas. La semana pasada, la realidad argentina es tan rica, ¿no? Que no da tiempo, pero la semana pasada hubo toda una polémica en el mundo académico por una actividad que iba a ser la especialización Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, con una actividad titulada Las amenazas a la seguridad nacional, donde había una de las exposiciones a cargo de un carabinero de Chile, que era el indigenismo como amenaza, el caso mapuche. Bueno, se armó un revuelo muy importante, la actividad se suspendió, iba a ser para el 28 de junio. Eso en la Facultad de Económicas de la UBA. Facultad de Ciencias Económicas, un curso de posgrado, iba a haber una jornada de difusión, de extensión, o sea, de... Recordar que es una facultad conducida por los radicales. Exactamente, que están Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, yo creo que se sigue agitando, o sea, y obviamente se pone al pueblo mapuche, porque por muchas discusiones que no viene al caso hoy, es más fácil, digamos, de estigmatizarlo y de construirlo como sujeto peligroso. Pero son los mismos tipos que te amenazan con que el Mendoexit, digamos, no nos jodan porque nos separamos del país. Entonces ahí claramente hay un sector que es el que está profundizando la extranjerización de los recursos, que ve al pueblo indígena como un potencial enemigo, a la amenaza y lamentablemente utiliza, como lo ha hecho en toda la historia, se adueña de la simbología nacional, se adueña de un relato, de un discurso nacionalista,
para consolidar el saqueo, ¿no? Pero bueno, en el sur se ve muy claro. En el sur es clarísimo, entonces, bueno, estemos atentos, ¿no? a estas cuestiones de cómo otra vez el discurso de la amenaza a la seguridad nacional, del enemigo interno, que ya sabemos que cuando se construye un enemigo interno es porque se quiere fracturar la solidaridad social, y cuando se quiere fracturar la solidaridad social es porque se quiere seguramente consumar un saqueo al pueblo y a la nación argentina. Muy bueno, che. La verdad, agradecerles. Gracias, Willy Cabiasca. Guillermo Martín Cabiasca. Guillermo Martín Cabiasca. Gracias, compañeros. Y bueno, feliz Día de la Patria. Feliz día. Feliz día.